Buenos días. Muchas Un gusto. gracias. Doctor, ¿usted cree, para empezar, que Ecuador está preparado para enfrentar esta crisis de inseguridad como lo está haciendo ahora? No voy a juzgar yo el Plan Fénix, pero con este trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas, de la policía, etcétera, etcétera, esta interacción es suficiente. ¿Eso es una suerte de política pública? ¿Es un plan? ¿Cómo usted lo analiza? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Jimmy. Me parece que es importantísimo poder discutir sobre esto porque me parece que en general en el Ecuador tendemos muy fácilmente a la complacencia, ¿no? Tendemos a asumir que pequeñas acciones lo resuelven todo. Y en el tema de seguridad en particular, me parece que los procesos son tan complejos, involucran a tantos actores, que las soluciones no son ni fáciles ni rápidas. Y ahí necesitamos pensar en la necesidad sustancial de incorporar a varios actores, de trabajar transversalmente con ellos y de comenzar a atender una serie de problemas estructurales. Si no, vamos a caer reiteradamente en una discusión sobre los hechos coyunturales. Y sabemos que en el día a día los pequeños hechos de la coyuntura son tantos que parecería que atenderlos brevemente lo resuelve todo, pero en realidad estructuralmente seguimos enfrentando una serie de problemas. Así es que mi primera reflexión va en ese sentido, y ahí lo conecto con esto que usted mencionaba sobre el Plan Fénix. Me parece que esto es efectivamente, el plan debería ser una política pública. Como toda política pública, esta debería ser pública, y perdón la tautología, pero es así. Y finalmente, el que sea una política pública implica que tiene que ser susceptible de ser auditada, tiene que ser susceptible del control político regular que se hace a las políticas públicas, y por lo tanto debe tener objetivos, debe tener responsables y debe tener presupuestos, capacidades asignadas para su cumplimiento. En un plan en el cual todo se menciona que es secreto, es difícil cumplir con estos elementos, con estas características de la política pública, y nos lleva por lo menos a la curiosidad, a la incertidumbre sobre qué es lo que contiene y hacia dónde se dirige, ¿no? Es decir, Diego, no quiero poner palabras en su boca. No hay política pública de seguridad en el Ecuador. Me parece que en este momento no la tenemos. Lo que tenemos son una serie de acciones coyunturales que vienen siendo las mismas, en el mismo sentido, quizás desde el 2018, ¿no? Vivimos bajo la noción de la excepción, de la El día a día, excepcionalidad. digamos, ¿no? El día a día. Vivimos el día a día, por decirlo de alguna Al día manera. a día, exactamente. Y aquí yo creo que quiero matizar un poco, porque ¿Cómo no? si bien lo que derivó del decreto 110, 111, este estado de excepción que hemos atravesado en el último tiempo, sirvió para hacer una demostración de la presencia del Estado, sirvió para hacer una demostración de la voluntad de acción del Estado. Creo que las cosas llegan hasta ahí nada más. Es decir, no hay una acción mucho más contundente, y no hay, sobre todo, acciones estructurales frente al problema que enfrentamos. Claro, ahora, ¿qué falta para que estas acciones estructurales se den? ¿A quiénes se tiene que incorporar en este trabajo? Supongo que, aparte de comunicar, hace falta que más gente, más elementos, qué sé yo, más sectores se incorporen, ¿no? Sí, efectivamente, y ahí yo quiero retomar una reflexión que elaboramos, que trabajamos en una red de seguridad que tiene el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer, y allí este paper que elaboramos justamente reflexiona sobre cuáles son los actores, ¿no? Ujú. Y ahí el primer paso, la primera reflexión es que se requiere de una articulación con todos los sectores políticos para asegurar que cualquier decisión que se tome pueda trasladarse en el largo plazo, ¿no? Partiendo de la seguridad de que los problemas no se van a resolver ahora, y no va a ser una sola persona la que los resuelva. La segunda cosa es que se requiere inevitablemente del trabajo conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados. Al final del día, los fenómenos de la inseguridad suceden
en territorios que dependen de los gobiernos municipales, ¿no? Y tercera línea ahí, me parece que es fundamental garantizar la incorporación de los actores del sector privado y de la sociedad civil como actores relevantes para la seguridad. Sin ellos, igualmente, todos los problemas de la seguridad van a seguir, no solamente que van a seguir allí, sino que por momentos van a profundizarse, van a generar grandes debilidades estructurales, ¿no? Claro. Diego, hoy, ¿podría ponerle usted un plazo a un momento que llegue, al momento en que llegue la inseguridad a límites tolerables, 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años? ¿Hay forma de calcular eso ahora? Me parece que no hay forma de calcular porque carecemos de la noción de cuáles son los objetivos, ¿no? Entonces, si me dicen el objetivo es recuperar el control de Esmeraldas, por poner un ejemplo, y para Ya, recuperar el control de la provincia de Esmeraldas necesitamos tal despliegue militar y por lo tanto y poseemos esto, por lo tanto nos va a tomar 6 meses, 8 meses, 1 año. En claro, realidad, claro. en este punto, yo siento que lo que necesitamos es enfocarnos en definir cuáles son los objetivos estratégicos del Estado, ¿no? Ujú. Y ahí yo vuelvo a ser quizás muy tajante. Queremos recuperar el control de ciertos espacios territoriales, queremos eliminar a las organizaciones o capturar a los cabecillas de las organizaciones, que parecería que ese es el objetivo por el momento. ¿Qué es exactamente lo que queremos? Y esa es la gran pregunta a partir de la cual podríamos derivar todo el resto de acciones, ¿no? Pero sin saber cuál es el objetivo es difícil saber cuál es el tiempo y obviamente es difícil hacer un seguimiento de lo que va sucediendo. Y esto finalmente termina llevándonos a absurdos de que cualquier logro es atribuible al Plan Fénix, cualquier fracaso es atribuible al sabotaje de las organizaciones criminales, ¿no? Claro, o sea, lo que no tenemos que confundir es que una cosa es el Plan Fénix y otra cosa es la seguridad como política pública. No tenemos política pública de seguridad. Efectivamente, a mí me parece que en este momento el Ecuador carece de una política pública de seguridad. Si bien también hay que ser honestos, hace 2 semanas el gobierno el presidente emitió un decreto ejecutivo solicitando a las instituciones de la seguridad Ujú. que comiencen a elaborar sus planes que deberían aportar al Plan Nacional de Seguridad Integral. Acá en el IAEN justamente hemos sido la sede de unas primeras discusiones del Plan Nacional de Seguridad Integral y con esto quiero decir, no estamos en el cero absoluto y hay que tener mucho cuidado Claro, de claro, decir no hay nada y estamos en el cero absoluto porque hay claro. algo, hay acciones y se está trabajando, pero creo que hace falta entender, o por lo menos para el público como yo, hace falta entender cuáles son los objetivos de la política pública, cuáles son las visiones por las que nos estamos jugando en este momento. Bueno, pero los objetivos no los pueden fijar ustedes, supongo, los tiene que fijar el gobierno, pues, ¿verdad? Son objetivos políticos al final, porque la seguridad es un objetivo político. Entonces, hay una definición que tiene que venir desde allí, que me parece que hasta el momento no se la ha trazado. Y creo que, y aquí es importante señalar esto, esa es una definición que no debería salir del escritorio de algún político iluminado, ¿no? Esas son definiciones que nos afectan tanto a todos los ecuatorianos que en realidad deberían construirse conjuntamente. Deberíamos garantizar que las voces, como decía, del sector privado, de las organizaciones de la sociedad civil, de los gobiernos autónomos descentralizados sean escuchadas junto con las visiones, las opiniones de los miembros de la fuerza pública, los decisores políticos y obviamente de la academia, ¿no? Me parece que todas esas voces permiten construir un objetivo bastante más contundente y sobre todo bastante más adecuado a las condiciones que enfrenta realmente nuestro país ahora. Claro. Ahora, ¿cuáles deberían ser objetivos fundamentales para poder hablar de una política pública de seguridad, independientemente de quién sea el presidente de la República? A ver, a mí me parece que la primera cuestión que es indudable sobre la cual se debe trabajar es la recuperación de los atributos de la soberanía en todo el territorio nacional, ¿no? Y acá parto de lo más básico, que lo hemos discutido, me parece, en este mismo espacio en algún momento, sobre el tema del control de las cárceles, ¿no? El Ecuador hoy no tiene control sobre sus cárceles.
y si bien ha habido un despliegue militar importante, interesante allí, este control no está al 100%, es decir, no hay 100% de presencia del Estado en el territorio que por excelencia debería ser controlado por el Estado, ¿no? Y me parece que el primer elemento es eso, recuperar los atributos clásicos de la soberanía en cárceles, en otros espacios territoriales que sabemos son complicados. Mencioné Esmeraldas hace un momento, hay barrios sumamente complicados en Quito, hay barrios sumamente complicados en Guayaquil, hay espacios territoriales como Buenos Aires en la provincia de Imbabura, a 4 horas de Quito, que tienen por lo menos una soberanía cuestionada. Se necesita recuperar la soberanía del Estado. En una segunda línea, me parece que es importante iniciar procesos de depuración institucional que aseguren que las instituciones que actúan sobre los temas de seguridad sean confiables, ¿no? Y ahí me parece que hay unos elementos interesantes atrás de los casos que ha comenzado a desarrollar la Fiscalía. Me parece que se debe profundizar en esa línea. Finalmente, nada de esto funciona sin dinero, ¿no? Y esto es una verdad de perogrullo, pero hay que entenderla y pensarlo así. Las organizaciones criminales tienen presupuestos obscenamente gigantes versus presupuestos sumamente limitados que tienen los estados, ¿no? El caso del Ecuador no es la excepción, y en ese sentido entonces hay que pensar cuánto presupuesto puede el Ecuador asignar para las misiones de seguridad y qué es lo que va a priorizar, ¿no? Porque no es solamente de cuánto dinero, sino cómo se prioriza. Claro. Ahora, esto que se aprobó en la consulta, que es ya definitivamente dar más facilidades para incorporar a las Fuerzas Armadas al trabajo del control de la seguridad, ¿ayuda en alguna manera a combatir esa inseguridad y a comenzar ya a decir, bueno, ya tenemos otro elemento que nos puede servir para empezar a trazar una política pública de seguridad? Sí, a ver, yo creo que hay pequeños pasos que van a aportar a esto, pero nuevamente yo quiero volver sobre la noción de que hay que tener cuidado sobre presumir que algo es del todo, ¿no? Estos pequeños elementos que proveen un marco jurídico adecuado, que amplían las posibilidades de acción, no lo son todo, no resuelven el problema en su totalidad. Lo que sí me parece que hacen, y esto vuelvo con los resultados de la consulta, permiten entender que en este contexto la ciudadanía optó por entregarle al presidente de la República una responsabilidad, ¿no? Que el presidente había solicitado. Básicamente, en pocas líneas, lo que se había mencionado es: requiero de todas estas reformas y estas enmiendas aprobadas por vía de consulta para asegurar que las acciones sobre la seguridad puedan suceder y puedan ser efectivas. Una vez obtenido esto, me parecería que no hay más excusa sobre no obtener ciertos resultados, sobre no canalizar ciertas acciones en ese campo. Claro. Gracias, doctor Diego Pérez Enríquez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias, Jimmy. Un buen día. Hasta luego. Gracias.